Nuevo caso práctico de las oposiciones de administrativos de la Seguridad Social. En este caso práctico tratamos bueno, varios aspectos, pero principalmente hemos hecho alguna pregunta sobre el ingreso mínimo vital y la pensión de orfandad, que consideramos que son aspectos bueno, muy habituales en la práctica del día a día y por tanto pues, son aspectos que os pueden salir en examen. La regulación del ingreso mínimo vital no es especialmente densa ni complicada de estudiar, como ya más o menos pues me imagino a estas alturas que lo habréis visto, pero es cierto que está sujeto a plazos, porcentajes, incluso cantidades, que en algunos casos va variando. Entonces, hemos querido jugar un poco con eso para ver si de alguna manera os ayudamos a que podáis practicar y si os sale algo en el examen, que lo podáis sacar sin ningún tipo de problema. Bien, antes de empezar con el texto, o sea, antes de empezar con el caso, queremos leer una pequeña exposición, pues para comprender, que entiendo a estas alturas que habréis ya más que visto esto, pero queremos dar, antes de empezar con el supuesto, pues un enfoque o unas definiciones, digamos, pues de lo que es el ingreso mínimo vital, la pensión de orfandad y la incapacidad temporal, que digamos es la matriz o los temas más importantes de este supuesto. Tiene también 15 preguntas, como el resto, y están todas retroalimentadas, pues para que no solo sepáis cuál es la respuesta correcta, sino también el por qué, porque es algo fundamental en el estudio de una posición. Bien, pues leemos el texto introductorio. El sistema de seguridad social en España es un pilar fundamental para garantizar el bienestar y la protección económica de los ciudadanos ante diversas contingencias, ante diversos problemas. A lo largo de su vida laboral, los trabajadores pues, pueden encontrarse en situaciones de vulnerabilidad que requieren del apoyo del Estado para asegurar el sustento no solo suyo, sino también digamos, de sus familias, ¿no? Las prestaciones por ingreso mínimo vital, orfandad, viudedad, incapacidad temporal y las pensiones no contributivas de invalidez son una de las herramientas o mecanismos diseñados pues, para cumplir con este objetivo. Hoy especialmente prestamos interés o prestamos atención en lo que es el ingreso mínimo vital, que su definición, que ya puede ser una pregunta de examen, nos dice que es una prestación no contributiva, esto es muy importante, dirigida a personas en situación de vulnerabilidad económica. Esta vulnerabilidad debe estar, digamos, declarada oficialmente y se rige como una medida clave para luchar contra la pobreza y la exclusión social. Su regulación tiene una normativa propia, establece las condiciones bajo las cuales se puede solicitar y recibir esta ayuda, permitiendo a miles de familias acceder a un nivel básico de ingresos que les permita subsistir. Estos requisitos de solicitud, de duración, sobre todo de cantidades, personas que viven en el mismo domicilio o si es una persona que vive sola, todo eso es lo que puede dar muchísimo juego para hacer preguntas de examen sobre el ingreso mínimo vital. Se podrían hacer muchísimas. Bien, seguimos y nos dice la versión de orfandad, por su parte, tiene como objetivo brindar una protección económica a los hijos e hijas que tras la pérdida de sus progenitores se encuentran en una situación de desamparo. Nuestra legislación española pues asegura que estos menores puedan, digamos, puedan contar con recursos suficientes para enfrentar el futuro. Por otro lado, el capítulo de incapacidad temporal está diseñado para amparar a aquellos trabajadores que por razones de salud se ven imposibilitados de desempeñar sus funciones laborales durante un periodo determinado. La seguridad social cubre este tipo de contingencias proporcionando una prestación que varía, bueno, una prestación económica que varía en función del tiempo de baja. Asimismo, los derechos relacionados con la jubilación ordinaria y la pensión de viudedad permiten a los trabajadores y sus familias planificar el futuro con mayor seguridad, sabiendo que al final de su vida laboral o en caso de pérdida de un ser querido contarán con un respaldo pues, necesario para continuar con la vida. Es un marco normativo que abarca desde las condiciones, desde las contribuciones obligatorias de las empresas y trabajadores hasta las prestaciones no contributivas. El sistema pues, se sostiene a través de múltiples recursos y incluyen las cotizaciones y aportaciones estatales. Además, medidas como la providencia de premios, lo que se conoce en la calle como el embargo, y las sanciones por impago de las cuotas aseguran que las empresas cumplan con sus obligaciones fiscales, permitiendo así la sostenibilidad del sistema. Yo, si quisiera, por ejemplo, decir que en un caso práctico se puede poner difícil, diría que tiraría por un procedimiento de apremio porque es como una especie de laberinto, ¿vale? Entonces, ojo a esa regulación porque os puede caer bastantes cosas. Este conjunto de preguntas y respuestas no solo ayuda a comprender la operativa de seguridad social en España, sino que también orienta
a quienes necesitan conocer sus derechos y deberes en situaciones claves de su vida. En especial, lo que queremos es que al menos toquéis los aspectos básicos del ingreso mínimo vital, sobre todo para que veáis preguntas en caso práctico que os pueden hacer en un examen OPIP. Bien, empezamos con la primera pregunta, que ya trata sobre el ingreso mínimo vital, muy sencilla, y nos dice: ¿cuál de las siguientes opciones describe correctamente la prestación por ingreso mínimo vital según la materia? Bien, leeríamos toda la respuesta, como ya sabéis que tenéis que hacer. Es una ayuda contributiva de la Seguridad Social destinada a personas con empleo. Ya hemos leído la definición de ingreso mínimo vital, por lo que contributiva no puede ser. Ojo, hay que ir descartando. Es una prestación no contributiva que garantiza un nivel mínimo de ingresos a personas en situación de vulnerabilidad económica. Esto sí se asemeja muchísimo a lo que hemos leído, que era el ingreso mínimo vital. Ojo. C, ¿es una subvención? No. Las subvenciones tienen su propia normativa y de hecho no están en el programa de administrativos de la Seguridad Social. Sí lo está, por ejemplo, en administrativos del Estado, pero aquí no lo estudiáis. Y una subvención tiene una definición también exacta y concreta. Por lo tanto, no es para cubrir vulnerabilidad económica, por ejemplo, ¿no? Entonces es una respuesta que podemos descartar también. Si leemos la D, es una prestación contributiva que garantiza un nivel mínimo de ingresos a personas en situación de vulnerabilidad económica. ¿Qué pasa aquí? Si nos observamos, la B y la D son muy similares, vamos, prácticamente idénticas, solo que la D dice que es contributiva y perdón, la D dice que es contributiva y la B dice que es no contributiva. Evidentemente, cualquier persona que se preste y haya estudiado va a tener claro que el ingreso mínimo vital es una ayuda no contributiva. Pero lo que sí os puede pasar es que leáis demasiado rápido y ese pequeño no que está ahí, os lo comáis, veis por correcta la D y ya automáticamente se produce un fallo. Por lo que mi recomendación viene para cuando veáis respuestas que son prácticamente idénticas, la leáis muy bien antes de señalar o en la hoja de respuesta. Bien, está claro que es una pensión, es una prestación no contributiva y ya sabéis que tiene su propia normativa y donde dice claramente que es una ayuda no contributiva. ¿Vale? Vamos con la dos. Mm, Seguimos con el ingreso mínimo vital. Nos dice que cuándo nace el derecho a la prestación de ingreso mínimo vital, según el artículo 14.1 de la Ley 19/2021, que es la ley que regula relativo al ingreso mínimo vital. Nos está diciendo que cuando una persona realmente puede acceder a esta ayuda, a esta prestación económica. Vale, tendríamos que leer todas las respuestas. Iríamos con la primera, nos dice a partir del mismo día en que se presenta la solicitud. B, en el primer día del mes en el que se presenta la solicitud. Bueno, vamos a leer no obstante. C, a partir del primer día del mes siguiente al de la fecha de presentación de solicitud. Y desde Dinamarca a partir del primer día del mes siguiente al de la fecha de aprobación de la solicitud. Adiós. Las respuestas C y D son aparentemente idénticas, solo que cambia una palabra, un término. Si nos lo sabemos, si lo entendemos, si lo recordamos, no va a haber más problemas, pero como dudemos, pues la hemos cagado porque allí no tenemos dónde consultar. La respuesta correcta es la C de casa porque lo dice así el artículo 14.1 es el primer día del mes siguiente, pero de cuando se presenta la solicitud, no desde la aprobación. La aprobación se hace dentro de ese mismo procedimiento, se le envía la notificación o acto a la persona, pero no se empieza a contar desde esa aprobación, sino desde la presentación. ¿Vale? Esas coletillas son muy importantes, prestar atención. Bien, vamos con la pregunta 3 donde nos dice, también nos habla de ingreso mínimo vital, excelente, y nos dice, ¿es compatible el ingreso mínimo vital con la asignación económica por hijo o menor a cargo sin discapacidad? Bueno, básicamente nos está diciendo que si podemos cobrar las prestaciones económicas a la par. La respuesta en este caso es no, pero tenemos que igualmente decir por qué. La A nos dice sí, ambas prestaciones se pueden percibir simultáneamente. B, sí, pero solo si el menor tiene una discapacidad superior al 33%. Y ahora entraríamos en los no, salvo que la cuantía de ingreso mínimo vital sea inferior a la asignación por hijo. O D, no cuando existe identidad de causantes o beneficiarios de ambas prestaciones. ¿Vale? Evidentemente, la respuesta correcta es la de Dinamarca y
Básicamente, la propia normativa lo indica. La percepción del ingreso mínimo vital es incompatible con la asignación económica por hijo o menor a cargo sin discapacidad o con discapacidad, pero inferior al 33%, ¿vale? Cuando los beneficiarios o causantes son los mismos, ¿de acuerdo? Bien, la pregunta número 4 nos habla sobre la orfandad. Vamos a ver qué nos dice. Y dice, ¿cuál es el objetivo principal de la pensión de orfandad? Vale. Brindar asistencia médica a los hijos de los fallecidos, proporcionar protección económica a los hijos e hijas tras el fallecimiento de los progenitores, facilitar el acceso a la educación gratuita para los huérfanos o de Dinamarca, proporcionar la protección económica a los hijos tras el fallecimiento de los progenitores. Aquí pasa una cosa. Tenemos que la respuesta B y la respuesta de Dinamarca son aparentemente idénticas, pero tienen una pequeña diferencia. La B, que es la correcta, tiene el hijo e hija. Entonces tendremos que ver si el artículo, con esa literalidad, lo dice así o no. En este caso, sí, dice hijos o hijas del fallecido. ¿De acuerdo? Por lo tanto, la respuesta correcta es la B de Barcelona. Pregunta 5, continuamos con la orfandad y nos dice, ¿quién recibe el pago de la pensión de orfandad en caso de que el beneficiario sea mayor de 21 años? Vale. Nos está diciendo que, digamos, cuando una persona tiene más de 21 años, ¿quién cobra esta prestación económica? Vale. La A nos dice siempre se abona directamente al beneficiario sin excepciones. Esa respuesta podría ser correcta, pero eso de sin excepciones, recordar que el derecho siempre cumple una regla. Da una definición, un concepto y después establece las excepciones. ¿De acuerdo? B. Se abonan los progenitores independientemente de la edad del beneficiario, no porque cuando ya tienen menos de 18 años ya surgen problemas. Eso es una especie de regla general en el derecho. Las personas menores de 18 años tienen que estar tutorizadas hasta la mayoría de edad. Lo otro tiene que ser hasta el rey. O sea que. C. Se abona al guardador solo si el beneficiario está incapacitado judicialmente. Es la respuesta correcta, ahora la aplicamos. Y D. Siempre se abona quien lo tenga a su cargo, sin importar la edad del beneficiario. Evidentemente, ahí sabemos que por debajo de los 18 años, mucho no se puede hacer. Por tanto, la respuesta correcta es la C de casa, es el guardador si el beneficiario está incapacitado judicialmente. El guardador es una figura que está regulada en el Código Civil, en la guarda, la tutela, la curatela. Son figuras de protección pues, cuando menores de edad han fallecido sus padres en un accidente y demás. Y ese guardador pues, puede ser un familiar, un amigo, incluso una persona interpuesta por el juez. ¿De acuerdo? Más o menos simplemente por dar un poquito de introducción. Y en este caso, el pago de la pensión de orfandad se realiza directamente al beneficiario, pero aquí está la excepción, cuando éste es mayor de 21 años, salvo, ojo, salvo que esté incapacitado judicialmente, en cuyo caso se abona al guardador y este se la distribuye. No se la puede quedar, tiene la obligación después de rendir cuenta cuando una persona está incapacitada judicialmente. Vale, 6. Orfandad también. ¿Cuáles son las leyes que regulan la pensión de orfandad? Bien, estas preguntas así de sencillas han salido de un caso práctico tal cual y simplemente es cuestión de que lo sepáis identificar de cara al estudio y de cara a una pregunta pues que pueden hacer perfectamente. Sería muy sencilla, pero sabéis que se puede pues tergiversar en sus respuestas para que os confundáis si no la tenéis claro, porque mucha gente, cierto es, que estudia las leyes, las entiende, pero no se memoriza a lo mejor el título de la ley o incluso las fechas. Puede también pasar. En este caso, la respuesta correcta es la B, en la Ley General de Seguridad Social, modificada por la 3/2019 y la Ley Orgánica 2/2022, ¿vale? Que ajustan diversos artículos de la Ley General de la Seguridad Social pues, para incluir disposiciones sobre esa prestación, ¿vale? 7. Ingreso mínimo vital. Seguimos. Importante. Señala en base al artículo 13 de la Ley 19/2021, reguladora sobre el ingreso mínimo vital, ¿cuál de los siguientes se considera renta garantizada? Señala aquella que considere incorrecta. Esta pregunta no es difícil, pero tiene una especie de contradicción. Os está diciendo que señaléis cuál es la renta garantizada, pero ahora quiere, ¿vale? Lo matiza con la coletilla definitiva de que señaléis la respuesta incorrecta. Esto quiere decir que lo que es la renta garantizada la tendríais que, digamos, desconocer muy bien. En este caso, la respuesta correcta es la B de Barcelona, ¿vale? Que es, bueno, la leo una a una y os explico el porqué.
En el caso de una persona beneficiaria individual, la cuantía mensual de la renta garantizada asciende al 100% del importe anual de las pensiones no contributivas. Vale, esto es correcto. La B, para personas con un grado de discapacidad que tengan más de un 65%, además se incrementa en un 20%. Esto es incorrecto porque es un 22%. ¿Vale? Simplemente quiere decir que cuando una persona tiene una minusvalía, que bueno, una discapacidad superior al 65%, se le añade un 22% a ese 100% que aparece en el apartado A. ¿Vale? Porque después la C es también correcta y la D es también correcta. ¿Vale? La B de Barcelona es mentira, es incorrecta. Y esto está en función del artículo, vamos, lo dice claramente ahí, que es el 13, donde dice la redacción del artículo, en caso de una persona beneficiaria individual, la cuantía mensual de renta garantizada asciende al 100% del importe de las pensiones no contributivas fijada anualmente en los presupuestos del Estado. Vale, dividido por 12, muy bien. Y aquí viene la B. A la cantidad se suma ese 22% de la respuesta B, en el supuesto de que el beneficiario individual tenga un mayor grado de discapacidad superior al 65%. ¿De acuerdo? Bien, vamos con la 8. Nos dice también ingreso mínimo vital, genial. ¿A qué organismo le corresponde la competencia de comprobar el cumplimiento de los requisitos y obligaciones de los solicitantes del ingreso mínimo vital? En este caso nos pide que señalemos la correcta, aunque puede ser también la incorrecta, ¿vale? Bajo mi parecer personal, por lo menos las preguntas de competencia suelen salir bastante en los tipos T y en los casos prácticos, así que ojito. Mm, el A, Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones; B, Instituto Nacional de Seguridad Social; a la Tesorería General o a la Agencia Estatal de Administración Tributaria. Si se tiene claro este aspecto porque se ha estudiado, genial, pero si no se tiene, puede dudar porque es cierto es que en el artículo aparece el Instituto Nacional de Seguridad Social y también habla de Agencia Tributaria, efectos de control, digamos, pues, del patrimonio de los solicitantes, ¿no? La respuesta correcta aquí es la B de Barcelona porque quien tiene la competencia de comprobar el cumplimiento de los requisitos y obligaciones lo dice el artículo 29 y le corresponde claramente al Instituto Nacional de Seguridad Social. ¿De acuerdo? 9. Incapacidad temporal. ¿Cuál es la duración máxima de la prestación por incapacidad temporal? Bien, nos da 4 respuestas: 180 días, prorrogable por otros 90, 365, 440, 720, donde la respuesta correcta es 365 días prorrogables por otros 180, donde eso ya sabéis que se dice en el Real Decreto Legislativo 8/2015. ¿De acuerdo? Bueno, es una cuestión de memorizar realmente, no tiene mucho misterio y ya, ¿vale? Pero puede ser una pregunta que ponga un caso práctico. Pregunta 10, incapacidad temporal. ¿Cuál es la cuantía de la prestación por incapacidad temporal durante los primeros 20 días de baja y a partir del día 21? Bien. Pues lo mismo, tenemos varios porcentajes y es más que nada de memorizar. En este caso, la respuesta correcta es la A, que es el 60% de la base reguladora durante los primeros 20 días y el 75% a partir del 21. ¿Vale? Bien, su justificación ya lo sabéis también, que forma parte bueno, está previsto en el Real Decreto Legislativo 8/2015, como ya me imagino que habréis machacado para examen a reventar. La 11. ¿Qué debe hacer una empresa si un trabajador solicita la prestación por riesgo durante el embarazo? Bueno, básicamente, la pregunta es sencilla, pero lo único que es cierto es que te puede tener mucho juego. Solicito un informe de un médico para justificar el riesgo. No, evidentemente no se concede sin más, es un requisito, ¿vale? Igualmente está previsto en la normativa. El resto de preguntas, perdón, el resto de respuestas tampoco tiene mucho sentido. Cambiar a la trabajadora de puesto inmediatamente, despedir a la trabajadora temporalmente nuevo y reducir la jornada laboral menos. ¿De acuerdo? Bien, 12, jubilación, nos va a pedir edad mínima. Ya sabéis que como en función de los tiempos cotizados cambian, ojito con eso. ¿Cuál es la edad mínima para hacer la jubilación ordinaria en el régimen de la Seguridad Social? Pero nos dice que la persona que lo vaya a solicitar tiene cotizado 39 años. Vale, bueno, lo único que tenemos que saber es que es la C, 65 años y por qué. Ojo, nos está diciendo esto, pero porque nos está diciendo que tiene 39 años cotizados, ¿vale? Tendríamos que, digamos, que saber el artículo bien. La edad mínima para jubilarse
Ordinariamente, en el régimen general es de 67 años, salvo que el trabajador acredite un periodo cotizado de 38 años y 6 meses o más. En ese caso baja a los 65. Ojo con eso, ¿vale? Pregunta número 13, viudedad. ¿Qué requisitos debe cumplir un trabajador para acceder a la pensión de viudedad? Esta pregunta es esencial, pues, básicamente para aquellos que han perdido un ser querido y buscan entender cómo se accede a las prestaciones económicas. Bien, en este caso, las respuestas son: no es necesario cumplir ningún requisito. B, el fallecido debe haber cotizado al menos 500 días en los últimos 5 años. El fallecido tiene que haber cotizado al menos 15 años a lo largo de su vida laboral. O D, el fallecido debe haber cotizado al menos 1000 días en los últimos 10 años. La respuesta correcta es que tiene que tener cotizado pues, al menos 15 años a lo largo de la vida laboral. ¿De acuerdo? Básicamente, es una pregunta, no es complicada, de esta la sabéis si habéis estudiado. No tienen trampa. Sí ponen la trampa puede venir en o en poner fechas concretas, es decir, os puede decir fulanito del tal, empezó en el año 2000 y fallece en diciembre de 2014. ¿Se puede solicitar la pensión de viudedad? Sí, no. Ese es el problema. ¿Vale? Mm, vale, vamos con la 14. Pensión, en este caso, no contributiva de invalidez. ¿Vale? ¿Cuál es la cuantía de la pensión no contributiva de invalidez? Bien, depende del ingreso del solicitante, es una cantidad fija establecida anualmente, se calcula en función de la base reguladora, se determina según el grado de invalidez. No. La respuesta correcta es la B, es una cantidad que se fija anualmente. ¿Vale? Esta cantidad, bueno, sí, anualmente, aunque más o menos lo sepáis así, no tendréis ningún problema. Y la pregunta 15 sobre ingreso mínimo vital. Yo quiero hacer especial hincapié en esta pregunta porque es una pregunta en la que no se acertaría tan solo con estudiar. Hay que prestar muchísima atención. Y esto os puede caer en un caso práctico y claro, al final un caso práctico tiene 15 preguntas. Ahí, más que contestar por contestar, tenéis que ser conscientes de que contestar aquello de lo que estáis seguros, porque lo que no podéis permitir son muchos errores. ¿De acuerdo? Normalmente el corte en los casos prácticos suele estar aproximadamente en la mitad. En este caso, en la seguridad social es el primer año, todo el mundo desconoce, o la gran mayoría de personas desconocen la normativa específica. Quizás puede, digamos, bajar, no mucho menos de la mitad, pero puede estar por ahí el corte. Eso, ¿cómo se afronta un caso práctico? Pues realmente es dar una primera vuelta al caso que tiempo os da, contestar de la 1 a la 15 solo la que estéis seguros al 100%. Al acabar, pues hace recuento. ¿Cuánto he contestado que sé que es 100%? Hostia, que he contestado 11, yo me estoy quieto, porque es que como falles ya el resto son fallos. Perdón, son fallos que restan, me refiero. Después, si he contestado 11 o si he contestado 7 u 8 y quiero seguir contestando, bien, las respuestas que se pueden contestar donde hay duda, la duda tiene que venir entre dos respuestas nada más, no podemos dudar entre tres, porque eso es un fallo seguro. Es mejor estarse quieto que arriesgarse, ¿de acuerdo? Bien, en este caso nos dice la pregunta lo siguiente, el enunciado: ¿de qué tiempo disponen las personas beneficiarias del ingreso mínimo vital para informar a la entidad gestora competente de cualquier cambio que no afecte a los requisitos para la percepción del ingreso mínimo vital? El que haya estudiado se va a saber que son 30 días naturales. Eso está muy bien. Pero el texto tiene trampa. Yo lo he puesto en nada, en 3 frases mal contadas. Pero esa información se puede ampliar un poquito en el texto, en el propio supuesto de hecho, y liaros y o confundiros un montón. Si os fijáis en el texto, dice que no afecta a los requisitos, que no afecta para nada. Bueno, pues si no afecta, no toca hacer nada, ¿no? Pues observamos la respuesta desde Dinamarca, donde nos dice que no se dispone de ningún plazo, puesto que no existe obligación para ello, es que no existe, ¿de acuerdo? En un caso práctico os puede salir información incluso falsa y preguntaros si esa información es verdadera o falsa en función a lo que habéis estudiado en las leyes. Eso puede pasar perfectamente, puede haber datos erróneos. Tenéis que ir concienciados con eso porque si no, no tenéis que pensar, no, es que en un caso no me van a dar datos erróneos, te lo pueden dar porque te van a preguntar si son erróneos o te pueden preguntar por los correctos. En este caso, esto lo justifica o soporta el artículo 15 de la Ley sobre el Ingreso Mínimo Vital, donde lo dice claramente.
Mm, en el segundo párrafo, sin perjuicio de lo anterior, todas las personas beneficiarias o integradas o no en una unidad de convivencia estarán obligadas a poner en conocimiento de la entidad gestora competente en el plazo de 30 días naturales aquellas circunstancias que afecten al cumplimiento, pero si no afecta, no hay nada que hacer, no afecta. ¿De acuerdo? Bien, pues hasta aquí la pregunta 15. El próximo caso también va a ser sobre ingreso mínimo vital. Vamos a intentar poner algún cálculo o alguna pregunta más complicada para, ya que queda poco para examen, intentar soportaros y apoyaros todo lo más que podáis. Por supuesto, estamos sujetos a, vamos, consejos o incluso peticiones que queráis hacer para la exposición de los casos, donde la podéis ir comentando en el propio vídeo y lo iremos atendiendo a la medida de lo posible. Bueno, muchísimas gracias a todos por la reproducción y nos vemos en los siguientes casos.